Hoy vamos a ver el tema de gráfico de la bañera para el análisis de los fallos, así como volver a recordar la definición del fallo y orígenes de fallo y consecuencias de los fallos. Vamos a comenzar con el tema de la bañera. Se le conoce como curva de la bañera porque precisamente da esa forma como si fuera una bañera. Y también tiene otro nombre que se le llama gráfico de Davis. Davis fue pues el creador de esta curva y se basa básicamente en la estadística de los fallos. Para comenzar a analizar este gráfico de la bañera tenemos que analizar las etapas de vida de un equipo o de un activo. Inicialmente se compra el activo, digamos cuando está nuevo, y se le llama a esa etapa juventud. Entonces el fallo se comienza al poco tiempo de la puesta en marcha porque hay que comenzar a ajustar errores de diseño, porque de pronto no se pensó en alguna cosa de la máquina. Entonces toca, digamos, cambiarle cosas para que la máquina funcione bien, lo que llaman los ajustes previos, ¿no?, al proceso productivo. De pronto también fue porque al instalarla no tuvieron en cuenta variables externas a la máquina, por ejemplo la cantidad de corriente que necesitaba o la cantidad de espacio que necesitaba para que generara el vapor, cosas de este estilo. Y entonces toca hacer esos ajustes. Entonces al principio hay básicamente errores del diseño. Después habrán errores de factos o fabricación y montaje, que es cuando pues la estamos instalando. Y la otra es cuando hay un ajuste que es difícil de hacer porque se requieren muchos ajustes en la fábrica para poder lograr que el equipo trabaje de manera adecuada. Por esta razón se le llama el inicio o la juventud. Cuando ya hemos superado esa etapa, la máquina pasará a un ciclo de vida que se llama la parte de la madurez, que es básicamente, hay fallos, existen, pero es ya muy raros, ya por diferentes causas, pero son ya muy esporádicos, con muy poca frecuencia. Y por último, cuando ya la máquina está muy vieja, pues obviamente se han desgastado sus componentes y pasa a una etapa que se llama envejecimiento o vejez. Y en esa pues el tema es del deterioro, el desgaste de las mismas piezas hacen que existan fallos en el equipo. Entonces esta es como la gráfica de la bañera. Vamos a ver enseguida acá la forma de la bañera. Aquí la podemos seguir con el mouse. Ustedes la ven ahí que es una bañera y pues obviamente se hace una curva de ese estilo. Entonces en la parte infantil o cuando la juventud que llamamos, entonces hay unos fallos iniciales, la tasa de fallos es alta al principio como ustedes pueden ver, y después con el paso del tiempo pues que vamos ajustando todas las cosas y adecuándolas, se reducen esos fallos y comienza una etapa en la que casi no hay fallos, pero existen un mínimo de fallos, sí, pero de manera muy aleatoria, que es en la parte de la madurez. Y por último, cuando ya comienza a desgastarse la máquina, pues existirán efectos de ese envejecimiento, por ejemplo, falla estructural o una falla mecánica, hidráulica, neumática, qué sé yo, pero ya pues la tasa de fallos aumenta hasta un momento en que usted dice, no, ya tocó cambiar la máquina y es necesario hacerlo de esa manera. Entonces esta se llama curva de la bañera o curva de Davis. El segundo tema es cómo aparecen los fallos y cómo es su afectación. Entonces vamos a hacer un cuadro aquí en nuestro Excel. Tenemos, digamos, vamos a llamarlo forma de aparecer en este cuadro aquí. Forma de aparecer y se divide en dos. Puede ser progresiva o podríamos también llamarla paulatina, es decir, que va apareciendo de a poco, ya avisó, hubo algún síntoma de la máquina y la falla se va acrecentando de tal manera que nos avisa, por decir algo así. Y la otra es la repentina. Como su nombre lo indica, repentina es que aparece sin previo aviso y pues obviamente este tipo de fallas es más críticos porque no nos dio tiempo de reaccionar ni de pensar qué hacer con las fallas como tal. Entonces son la forma de aparecer. Y la otra variable que uno maneja es la afectación. Entonces puede ser una afectación parcial o puede ser una afectación de tipo total. Parcial significa que la falla
o el problema que hubo afectaría una parte del proceso productivo o una máquina. Vamos a poner aquí 50 para que quede bien. Eso es. Aquí tenemos la forma de aparecer. La afectación. Afectación. Bien, entonces tenemos la afectación. En este caso decíamos que esa afectación se da porque si es parcial, afecta una parte de la planta o de la máquina, digamos. Y si es total, pues afectaría todo el equipo o todos los equipos de la planta, ¿por qué no? Entonces, estos son los cuatro cuadrantes, valga la redundancia, en los que podemos clasificar la forma de aparecer y la afectación. Vamos a ahora aquí a colocar, para que nos quede claro, cuál es el más importante y cuál es el que le debemos prestar atención, pero pues es menos importante. Bien, una falla, si comenzamos a calificar como de 1 a 4, la falla más crítica sería la que tiene el 4, o sea, es una total repentina. Entonces, aclaremos, coloquemos aquí un 4. En este cuadrante que estoy colocando aquí, en este cuadrante 4, existe una falla que hizo parar a toda la planta y fue sin previo aviso. Entonces, esta es una falla crítica porque igual toca cuadrar la máquina, no sabemos qué fue lo que pasó, no conocemos las causas de la falla, pero toca de una vez ir a trabajar y arreglar la planta. Un segundo ítem podría ser una total progresiva. Vamos a colocarle aquí a 3. ¿Por qué esta tiene esa calificación? Porque si bien es total, es decir, que nos paró toda la planta, fue progresiva, es decir, que nosotros sabíamos qué estaba pasando, seguramente tenemos ya de pronto con repuestos comprados para cambiar las cosas, ya tenemos un plan de acción porque sabemos que en algún momento va a fallar. Ese sería el cuadrante número 3. En el cuadrante 2 tenemos una falla parcial y repentina. Bueno, si bien fue de repente, es decir, que no nos avisó, no para toda la planta, entonces puede ser en algún momento relativo a este concepto, pero digamos, en ese sentido podemos hacer el arreglo de la planta y que la otra parte de la planta siga trabajando. Y obviamente en el cuadrante 1 tendríamos una progresiva parcial, primero porque nos está avisando qué es lo que va a fallar y segundo porque al ser parcial pues no paró toda la planta. Ahora bien, estos conceptos que estamos viendo aquí son subjetivos. De pronto alguno dice, no, en mi caso es más importante la repentina parcial que la progresiva total. Porque si bien es cierto, este cuadro es un proceso ideal, pues depende de la configuración de las máquinas que tengan en la empresa, pudo haber sucedido una y otra cosa y puede ser más crítico de una u otra forma. Lo que sí sabemos es que una repentina total sí es la más grave y que la progresiva parcial es la más leve. Ahora, en ese sentido, de la configuración que yo acabo de nombrar, podemos mencionar dos tipos de configuración. Vamos a hacerlo aquí en otro cuadrito. Dos tipos de configuración para tener claro, ¿sí? Entonces, una configuración que se llama configuración en serie. Digamos para lo que son las plantas. Configuración en serie. ¿Qué pasa con la configuración en serie? Como su nombre lo indica, una máquina o un activo o un equipo está uno detrás de la otra y uno depende del otro. Vamos a colocar aquí, digamos, esta va a ser nuestra máquina 1, por decir algo, máquina 1. Bien, esta máquina 1 entonces le envía material a la siguiente máquina, vamos a suponer que es esta, y pasa a la máquina 2. Y esa máquina 2 respectivamente le va a enviar a una máquina 3. Digamos que podemos hacer así varias. La cuestión es que esta configuración se le denomina configuración en serie. Como ustedes pueden analizar, es porque una cosa está después de la otra. Vamos a colocar aquí unas flechitas como para indicar de dónde a dónde va nuestro flujo de materiales. Por decir algo es esta. Y también aquí podemos copiarla y sería así. Esta sería una configuración en serie. ¿Listo? Entonces el producto entra por acá, pasa a la máquina 2 y luego pasa a la máquina 3 y se denomina configuración en serie porque está una conectada con la otra. Bien, ¿qué pasa cuando la configuración es en serie y hay una falla, suponiendo que sea en la máquina número 2? Pues en ese momento se pararía toda la línea de producción.
Por lo tanto, una configuración en serie con una falla, a pesar de que sea parcial, se vuelve una falla total porque separa todo el sistema productivo. Por eso es tan importante entender configuración total o parcial. Bueno, la otra configuración es una configuración que se denomina en paralelo, configuración en paralelo. Entonces vamos a hacer también en nuestro Excel, vamos a hacer una configuración y la explicación respectiva de la configuración en paralelo. Podemos copiar aquí estos iconos para hacerlos respectivos. Vamos a calcular aquí configuración en paralelo. Entonces la configuración en paralelo es porque las máquinas no están interconectadas unas con otras, más bien es un flujo desordenado, pasa en muchas plantas, es un flujo independiente cada una, sí, sí puede reemplazar en cierta manera. Vamos a colocar aquí otra máquina, máquina 4 por ejemplo, máquina 5 y máquina 6. Entonces sí puede, digamos, después de una máquina puede pasar a la otra, pero no necesariamente están interconectadas. En el caso anterior, por ejemplo, podían estar interconectadas por una banda transportadora, por tubería, por otros medios que llevan el material de un lado a otro, que si se frena una máquina, se frenan las otras. Pero este tipo de configuración en paralelo es para procesos discretos, por ejemplo, una ensambladora de partes. eh, Se fabrica, por ejemplo, una troqueladora, punzonadora, cortadora, son independientes. Independientemente de que se transporte el material, se realiza de forma manual. Y obviamente yo puedo de pronto saltarme alguna máquina en algún momento que falle la máquina número 5 por ejemplo. Entonces otra máquina la puede reemplazar, se puede llevar a otro lugar. Sobre todo si yo tengo varias máquinas de la misma clase. Poníamos el ejemplo ayer de las confecciones. Si yo tengo varias, digamos, dos agujas o planas, pues si me falla una simplemente la llevo a otra máquina que haga la misma función y no va a pasar nada. Entonces en este caso cuando hay una falla total, sería la falla total de una máquina y no de todo un sistema como en el caso en serie. Esa es la diferencia de la configuración en serie y en paralelo. Dependiendo entonces del tipo de configuración que tengamos en nuestra empresa, pues será la complejidad y el daño que se le cause al proceso productivo. Entonces una configuración en paralelo por lo general no es tan crítica como una configuración en serie. Vamos a dar algunos ejemplos de empresas que trabajan con configuración en serie y en paralelo. Por ejemplo, configuración en serie podría ser Bavaria, porque entonces está por un lado el tanque, digamos que por tubería viaja el líquido, la cerveza, y luego está la sección de embotellado, pero la sección de embotellado, pues después está la de etiquetado, la de tapas, todo está en una línea de producción de pronto si alguno ha tenido la oportunidad de ir allí. Entonces está una cosa detrás de la otra, entonces si falla la línea, pues falla todo absolutamente. Por eso en este caso Bavaria en Tocancipá tiene 8 líneas y pues son similares, cada una produce muchas cantidades de botellas mensuales o diarias, 1.400.000 por día, por ejemplo, creo que es el tope productivo que tienen. Y en la configuración en paralelo, por ejemplo, tenemos un taller de mecánica, entonces tenemos dos tornos, una fresadora, un, una troqueladora, una prensa, etcétera. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en un torno y este falla, pues pasa al otro. Si estoy trabajando en una troqueladora y esta falla, yo puedo hacer ese trabajo mismo en la prensa, pues más lento, pero también se puede hacer. Ese tipo de cosas entonces son los ejemplos que tendríamos de las configuraciones. Por supuesto hay configuraciones mixtas, es decir, que una compañía tiene la configuración en serie, que hemos hablado anteriormente, y la configuración en paralelo porque o tiene dos tipos de proceso, o el mismo proceso tiene una parte que es en serie y otra en paralelo. Aquí en la configuración en paralelo soy una excepción, hay una excepción que es crítica cuando tenemos un equipo que es único. De una vez vamos a hablar de eso. Un equipo único se le conoce, que es único, es decir, no tengo equipo duplicado o que otra máquina lo pueda reemplazar. Entonces en ese equipo único puedo realizar una actividad por donde pasan todos los productos, ¿sí? Entonces, si todos los productos pasan por esa máquina y esa máquina se daña, es equivalente a tener una configuración en serie, porque pararía todo el proceso productivo. Es decir, puedo hacer hacia atrás, puedo hacer hacia adelante, pero se pararía el proceso productivo ahí. Entonces, en ese caso, cuando hay equipos únicos, la falla es
digamos, tiene un efecto más adverso que una falla en una configuración paralelo normal. También habría, entonces, desde ese punto de vista, que ya lo mencionamos, cuando hay dos equipos o tres inclusive que son iguales, entonces simplemente pues esas fallas pasan a un segundo plano porque pues simplemente puedo reemplazar un equipo con otro y seguir la producción, a pesar de que se retrasará un poco, pero pues no es tan crítico. Bien, estas son las dos configuraciones que existen, configuración en serie y configuración en paralelo. Vamos a mirar ahora dos cosas. Una es el tema de los orígenes de los fallos. Vamos a usar aquí otra hojita, puede ser aquí para que ustedes lo vean claro. Vamos a usar otra hojita acá y vamos a escribir en ella. Bien, entonces aquí vamos a hablar de los orígenes de los fallos. Primero recordar que fallo es una condición en la cual la máquina o el activo no cumple la función para la cual fue diseñado. Entonces estaba fabricando botellas, qué sé yo, a una velocidad de 100 botellas por hora, pero hay una falla y entonces esa falla o sale mal la botella o la velocidad de producción se reduce. Cualquiera de los dos, pues se considera como fallo. Y recordar también que el fallo también se le puede mencionar como la palabra avería. Muchos autores utilizan la palabra avería. Bien, vamos a los orígenes de fallos en orden cronológico, que si usted puso atención a la parte anterior, en una bañera, pues están también algunos. El primero, el primero es fallas en el diseño o por diseño, o si quieren simplemente la palabra diseño. ¿Qué podemos hablar de las fallas del diseño? Es cuando las personas que crearon o que se inventaron el equipo no tuvieron en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, no pensaron en los aspectos eléctricos, mecánicos, qué sé yo, en el esfuerzo de alguna pieza de la máquina. Y entonces resulta que falló. De pronto se ven en algunos programas de televisión de Discovery, cosas de Nat Geo, etcétera. Se ve como, por ejemplo, analizan toda una serie de desastres y resulta el desastre fue por la falla en el diseño. En nuestro país también hay ejemplos, por ejemplo, los puentes que se caen. Pues según los estudios fue por falla en el diseño, o en algunos casos fue otro tipo de falla, pero vamos a suponer que fue en el diseño porque no se tuvo en cuenta la cantidad de peso que iba a soportar o que estaba colocado sobre el suelo, no sé cómo, y entonces se cayó. Entonces esas son fallas en el diseño. Los comunes son, por ejemplo, en el diseño son dimensionamiento, otro dimensionamiento. Un carro famoso, ensamblado en Colombia, no lo menciono porque es un video público, pero ese carro el diseño para Colombia dejaron el radiador muy pequeño, entonces el carro se sobrecalentaba. De pronto en carreteras por allá europeas o norteamericanas, pues se andaba en cosas planas, entonces el carro no necesitaba un radiador tan grande, pero para Colombia sí. Y cuando comenzaron a usarlo, pues el carro se recalentaba, total que la compañía decidió cambiar los radiadores por unos más grandes y cuando la persona llevaba el carro a su primer mantenimiento, pues se le cambiaba este aparato y pues nunca se supo, pero eso fue así. Entonces es una falla en el diseño. Bien, vamos con la segunda. Entonces vamos aquí, fabricación. ¿En qué consiste la falla de fabricación? La falla de fabricación consiste precisamente como su nombre indica en que cuando se fabricó la máquina o el equipo, no se hizo de acuerdo al diseño. Vamos a suponer que los ingenieros que crearon la máquina o que la pensaron, hicieron los planos bien, hicieron los cálculos de materiales, el diseño estructural está perfecto, pero cuando lo fueron a fabricar, los que hicieron esta fabricación no siguieron las indicaciones del que diseñó. Entonces compraron un material de más baja calidad. Ya saben a qué me refiero con el tema de la corrupción aquí. Entonces compran materiales de baja calidad y se caen los edificios, que ya ustedes también sabrán ejemplos de eso aquí en Colombia. O usaron un material que no estaba en el diseño, el arquitecto lo diseñó o el ingeniero civil lo diseñó de una manera y resulta que compraron un material de menos calidad, lo instalan y ellos dicen listo, se ganaron una plata, pero pues hubo la falla.
En las máquinas también pasa, ¿no? Que se diseñó bien, pero no se consiguió el material que era, no se hicieron los estudios, no hicieron las pruebas. En el momento de la fabricación no se hicieron como estaba en el diseño y resulta que hubo una falla. ¿Sí? Eso también ha pasado y muchas veces ha pasado en las máquinas, en los automóviles, pasa en las... de pronto, si ustedes han visto el programa de Nat Geo, el de los aviones, sobre todo los aviones antiguos, digamos, hay fallas en la fabricación. Un proveedor, no sé qué, no utilizó tal material y ese proveedor fue el causante de la caída del avión. Varios ejemplos de esos hay. Entonces está la falla en la fabricación. A veces, claro que hay empresas que hacen todo, hacen el diseño y la fabricación, pero en otras ocasiones, pues no es así. Bien, entonces está después de que ya se fabricó, pues compraron la máquina, entonces está falla en la instalación. Instalación. Como su nombre lo indica, la falla en la instalación es cuando no se tuvieron en cuenta muchos aspectos relacionados con la instalación, por ejemplo, acometidas eléctricas, acometidas de agua, ventilación, digamos, el estudio de los suelos. Entonces, ejemplo, en algunas empresas que se han instalado cerca de zonas residenciales, los vecinos se quejan de que la casa se le comenzó a romper y entonces van a hacer el estudio de por qué y se dan cuenta que es que la fábrica de al lado, ¿cierto? Está generando una máquina que genera vibración en el piso, se transfiere por toda la manzana y obviamente las casas sufren esos daños. Entonces, eso es un error en la instalación, que no dañó la máquina, sí, pero está dañando otras instalaciones. Ese es un error en la instalación. Alguien me preguntaba en otra ocasión que si el transporte, claro, también eso lo he vivido yo en carne propia, es que se trajo una máquina de España y en el transporte la máquina se cayó y entonces sufrió un daño. Se puede considerar parte también de la instalación, por supuesto. Otra es, y la mayoría de las veces como les cuento, es que no se les olvidó eh, colocar el tamaño del área, ¿cierto? Despejada de cierta distancia porque la máquina genera una contrapresión y entonces con el paso de tiempo rompió la pared o cosas así. Son fallas de la instalación o la misma máquina falla porque no tiene suficiente alimentación de aire. Entonces tiene que tener una ventilación. El ejemplo es que vamos a poner en este caso son las instalaciones del gas doméstico que ustedes todos conocen. En ese caso, han habido explosiones en algunas ocasiones y entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué es que tiene que ir un técnico a revisarme y cobrarme una plata para mirar si la casa le puede instalar el gas o no? Porque ellos calculan que si instalan ese gas y, y se está consumiendo a cierta tasa, digamos por minuto de gas, debe haber cierta cantidad de aire disponible. Entonces, por ejemplo, 100 metros cúbicos o no sé cuántos metros cúbicos, 500 metros cúbicos, qué sé yo. Porque si esa cantidad de aire no la hay, el gas queda confinado y cualquier chispa hace que estalle. Y por eso han habido las explosiones en las casas cuando o se han violado esas reglas o cuando un técnico inescrupuloso pues simplemente lo instaló y no revisó que todos los parámetros de la instalación estuvieran. Entonces es un ejemplo de instalación. Son fallos en la instalación. El cuarto ya estaría dada por el uso. En el uso hay varias cosas que son importantes de mencionar. Normalmente una falla por uso es porque el operario no sabe usarla bien o el operario sabe usarla bien, pero lo hizo a propósito de dañar la máquina, que pues eso se ve en menos casos, pero también existe. Entonces una causa de eso, del uso, es que el operario no esté bien capacitado y esté usándola porque aprendió viendo, pero en realidad no ha tomado un curso, una capacitación en la cual él pues haya, digamos, revisado todos los aspectos principales para el uso de la misma máquina. También a veces ha sucedido en algunas fábricas que el gerente de producción le da el afán, ¿no? Y pues obviamente por la presión de los comerciales, y tienen que fabricar tantas unidades hoy. Sin embargo, el operario lo que va a hacer es acelerar la máquina, por ejemplo, a 30 revoluciones, 50, bueno, qué sé yo, 300 revoluciones por minuto. Y el fabricante por allá en alguna parte dice, si usted la va a trabajar a 600 revoluciones por minuto, solo la puede trabajar así durante una hora. Si pasa esa hora, ya la máquina falla. Entonces, el operario la puso a trabajar a esa velocidad y no siguió las recomendaciones del fabricante y pues la máquina en algún momento va a fallar. Ese es el mal uso, sería la siguiente causa. Fíjese que va en cronológica, desde que se diseñó, fabricó, instaló y se usó.
Después de eso, digamos del uso, viene un quinto, que es el desgaste. Como su nombre lo indica, pues es simplemente ya estamos al final de la vida útil del equipo, que lo veíamos en la bañera. Estamos al final de la vida útil y digamos por el desgaste de las piezas que naturalmente va a pasar, la máquina va a comenzar a fallar. La tasa de fallas comienza a aumentar allí. Veíamos la gráfica de la bañera que aumentaba. Entonces ese desgaste es natural y normal. Ahora, desde el diseño hasta el desgaste, pues en algunos equipos pueden ser 20 años, en otros equipos pueden ser 5 años, en otros 3, depende de la máquina que estemos comprando, del equipo que estemos comprando. Pero básicamente el desgaste va a ser obligatorio porque pues todo tiende a envejecerse y si no se le hacen los cambios necesarios, pues ese desgaste va a venir más pronto de lo que estaba planeado por el fabricante. Entonces el desgaste es una cosa normal. Y hay un sexto que vamos a llamarlo, siempre lo llamo así, lo vamos a llamar desastre. Esto tiene que ver más con la naturaleza porque puede pasar, digamos, un terremoto. Entonces, por ejemplo, en Japón, cuando hubo la falla en el terremoto por un maremoto que hubo también, si ustedes recuerdan, eh, entonces falló el reactor nuclear de allá y eso fue un desastre, murió mucha gente y hubo pues muchos daños estructurales, económicos, etcétera. Eso es una falla externa, no tiene nada que ver con la máquina ni con el uso. También, por ejemplo, que cayó un rayo, ¿no? Y dañó los circuitos eléctricos, también puede pasar en la vida real, pues a nosotros también nos ha pasado ese tipo de cosas. También puede ser, qué sé yo, una cantidad de lluvia que cayó exagerada y digo, una inundación. Entonces, básicamente este tipo de cosas son externas a la máquina y externa a todo control humano. Un incendio de pronto también puede ser. Estos son los orígenes de los fallos en ese orden. Ustedes pueden, digamos, eh, para, para implementar en una empresa, la mayoría de los fallos van a estar en estas cuatro primeras, ¿sí? Y el desgaste, como el quinto fallo, es un tema de la vejez de la máquina. Entonces usted puede hacer otras subcategorías, si es por el diseño, si es por la fabricación, por la instalación. Pero normalmente en los equipos modernos, para hacer un comentario, la estadística demuestra que es más por el uso y por el desgaste. El desgaste también se da por el mal mantenimiento. Entonces, tanto el uso como el desgaste hace que falle la máquina en la actualidad, porque los equipos, pues, muchos fabricantes de equipos han trabajado en desarrollos para que los tres primeros, si se hacen de manera correcta, no fallen. Pero el uso, pues, ya es del ser humano y el desgaste también es del ser humano en el sentido de si no se hace un buen mantenimiento. En el caso de la instalación, si no lo hace una persona experta, el técnico de la empresa que vendió la máquina y se lo deja a manos del propietario de la máquina, normalmente el propietario, entre comillas, es tacaño y no va a hacer lo que el fabricante le dice y entonces también genera una falla. Entonces aquí estos son los orígenes principales. La idea es tenerlos en cuenta en ese orden exacto, claro, en ese orden exacto porque es de la forma cronológica como ocurren los fallos en las compañías. Vamos a ver otro tema que ya son las consecuencias de los fallos. Vamos aquí a colocar consecuencias de los fallos. Recordar que, a mente que fallo es igual a avería. Bien, entonces las consecuencias de los fallos, ¿cuáles pueden ser? Uno lo puede ver de varias formas, depende, no tiene una forma cronológica, pero sí se ve más bien es en lo que cuesta esa falla. Entonces, uno podría ser, esto no es cronológico como les digo, el anterior sí, un tema podría ser en la productividad. Productividad, ¿qué significa? Que ese fallo ocasiona que o la máquina trabaje más lento o simplemente la máquina no trabaje y se va a reducir la cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo. Entonces, unidades producidas por día o unidades producidas por hora va a reducirse. Por lo tanto, este es un fallo en la productividad. Aquí me quedó productividad, me quedó una letra C pendiente, listo. Ese sería un fallo en la productividad, reducción de la velocidad o simplemente la parada total de la productividad. Como consecuencia, por supuesto, de un fallo. Vamos a mirar otro, podría ser también la calidad.
Entonces, donde el producto, según la definición de fallo, es que no cumple con lo esperado por el fabricante o lo que está diseñado el equipo. Entonces, digamos, se tiene que fabricar una pieza que tiene 3 milímetros de espesor, pero la máquina está fallando y resulta que la está sacando a 2 milímetros y cuando la montan en el cliente, pues la pieza va a fallar o no va a durar lo que tiene que durar. Entonces sería un fallo que genera un problema de calidad. Aquí también ese sería muy importante porque si se le va al cliente un producto malo, pues ahí sí van a ser unas consecuencias peores. La productividad afectaría es la velocidad de entrega, pero la calidad sí afectaría el producto. En la tercera, podríamos ir más allá y hablar de, por ejemplo, pérdida de imagen. Ocurre cuando por causa de una falla le entregamos tarde al cliente, entonces comenzamos a quedar mal, como se dice coloquialmente, o digamos le entregamos un producto que no está bajo las características que se prometieron y obviamente el cliente vamos a quedar mal con el cliente y va a generar una pérdida de imagen. Lo que también llamamos el goodwill, vamos a perder goodwill, ¿verdad? Digamos, vamos a colocar otro, problemas legales. Vamos a suponer que su máquina tiene un control de gases, ¿no? Para que no generen contaminación ambiental. Y resulta que hubo o hay mucho ruido, digamos su máquina está fallando, hay mucho ruido, o hay una fuga de líquidos, de gases, etcétera. Por lo tanto, de pronto una persona del barrio o de las manzanas aledañas a su fábrica, pues lo van a demandar y va a tener problemas legales. También puede ser porque el producto que está fabricando no salió con las concentraciones que debía hacer y entonces le hizo daño a una persona y entonces genera problemas legales. Es decir, una cantidad de cosas que son como consecuencia de un fallo, ¿sí? Por supuesto, ya mencioné otro que llamemos problema ambiental. Obviamente ya se mencionó en el anterior, donde usted daña el medio ambiente, habría por supuesto una pérdida de dinero, ¿no? Pérdida económica. Estas pérdidas, pues cualquier cosa de estas, digamos, generó pérdida en tiempo, generó pérdida en materiales y por supuesto generó que nosotros tuviéramos que tener más dinero y pues se perdió ese flujo de caja, ¿no? 7, entonces podríamos colocar aquí pérdida de material. Y uno que es de pronto el más importante, por ejemplo aquí accidente, ¿verdad? Accidente de trabajo, que eso también tiene una serie de demandas. Accidente laboral. También podría ser, ¿por qué no? Y ha sucedido un destino fatal, o sea, muerte, ¿no? Muerte, ya yéndonos al extremo, muerte de personas. Y también si quieren incluir, por supuesto, animales, etcétera. Muerte de personas, ya la máquina falló y generó la muerte o le generó, por ejemplo, también le quitó una parte a la persona, lo mutiló. Entonces estas son las consecuencias de los fallos. Fíjense, entonces ustedes que de no controlar los orígenes de los fallos, podemos llegar a una de estas consecuencias de los fallos. La pregunta es de pronto aquí, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes son, por supuesto, las tres primeras, ¿sí? Y las coloqué, les digo que no necesitan ese orden, pero las coloqué allí de primeras porque son las más comunes. La mayoría de las veces, pues no hay problemas de accidentes ni ambientales. La mayoría de las veces es que quedo mal con el cliente porque estoy parando mucho la máquina o me está saliendo mal el producto y comienzo a perder imagen. Entonces estas son las tres más comunes. Sin embargo, estas también hay que ponerles atención porque también pueden presentarse en las compañías que estemos trabajando. Ingenieros, eso es todo por este video. Nos vemos en la siguiente sesión.